¿Qué tal, estimados amigos? Bueno, pues quiero compartir con ustedes una lectura muy interesante que se encuentra en el tiempo con Dios. Aprovechando que es el mes de junio, que estamos iniciando el mes de junio, yo quiero compartir esta lectura contigo. Me imagino que algunos ya la leyeron, pero otros, aún no se han dado cuenta. Entonces, el título es El tiempo devocional, la forma de seguir los hábitos de Jesús. Este artículo está basado en un libro que se llama El mentor de mi vida, de Wayne Cordeiro, un hombre de Dios, un hombre que le gusta hacer este tipo de materiales, y yo creo que nos va a bendecir bastante. Dice así: es conocido que los músicos y los deportistas famosos tienen un programa de entrenamiento y que lo siguen al pie de la letra todos los días, a pesar de que repiten lo mismo una y otra vez, sin ninguna excusa ni queja. Lo que practican es tan insignificante que pareciera que no tiene nada que ver con aquello impresionante que hacen. Un jugador de fútbol americano reconocido mundialmente afirmó: mi trabajo no se trata solo de correr en el campo y recibir pases. Para poder hacer eso bien, debo hacer 1000 flexiones de brazos todos los días. En el caso del pianista, hay algo que practican todos los días sin importar cuánta reputación tenga como artista. Esto es, tocar las teclas. Al famoso pianista polaco Paderewski, quien tocó hasta mediados del siglo XX, el gobierno de su país le pidió que organizara un concierto para la nación. El músico respondió a duras penas con un pedido: la única condición es que me dejen practicar las escalas todos los días. Necesito como mínimo 3 horas. Les cobraré por 8 horas de trabajo al día, pero 3 serán para mi práctica. Paderewski lo exigió con tal determinación que las autoridades aceptaron su condición sin hacerle ninguna pregunta, a pesar de la curiosidad que tenían. ¿Para qué necesita semejante pianista practicar las escalas del piano durante 3 horas al día? Paderewski explicó: noto la diferencia mientras toco. Si no practico aunque sea un día, si no lo hago durante 2 días, mi maestro se da cuenta y al tercer día todos lo notan. Tocar las escalas del piano regularmente suaviza los dedos del músico, le da más elasticidad y la fuerza necesaria para tocar las partes rápidas de la armonía con precisión. Por más que el compositor le pida algo complicado, si el músico está bien preparado, podrá ejecutarlo sin ningún problema. Por el contrario, si el pianista no practica las escalas regularmente, no podrá ni tocar las partituras más sencillas. Sería como enfrentarse a una tormenta sin estar preparados. Recuerdo la historia de un joven que quería dedicarse a la construcción. Si bien él tenía conocimientos técnicos, no tenía dinero suficiente, entonces compró lo que pudo en el mercado y encontró trabajo en los sitios de empleo. Parecía que todo iba bien hasta que 2 días después explotó el caos cuando el jefe de la obra supervisaba lo que él había hecho. Resulta que todo lo que el joven había hecho tenía un problema. A pesar de que había trabajado duro, tenía que volver a hacer todo y para la compañía era una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces el jefe de obras le dijo al joven: sé que te esforzaste mucho, pero debo despedirte porque solo generas más pérdidas. ¿Qué podía decir el joven? Era el que más se esforzaba, pero todo lo que hacía salía mal. Además, como ni siquiera sabía cuál era la causa, no podía evitar su despido, porque no se animaba a poner excusas cuando lo acusaban de no poder hacer bien su trabajo. Así que juntó sus herramientas y cuando estaba por salir, el jefe lo detuvo. Espera, ¿puedes mostrarme tu cinta métrica? En cuanto su jefe comparó su cinta con la del joven, supo cuál era el inconveniente. Aquí está el problema. Mira, tu cinta métrica no coincide con la mía. Nunca ignores lo básico. Si la base está mal, ni siquiera hace falta ver el resto. La diferencia no era tan grande. Por eso era difícil darse cuenta a simple vista, pero al seguir usándola una y otra vez, la situación fue empeorando cada vez más hasta causar un gran problema. La palabra de Dios, fuente de vida. Lo mismo pasa con la vida. Si seguimos avanzando por un camino que está torcido, con el tiempo caeremos en una trágica catástrofe
y confusión. De nada servirá por más que intentemos hacer algo, ya que todo lo que nace de una imprecisión tiene altas posibilidades de estar incorrecto. Mientras que la conjetura básica sea incorrecta, todos los resultados que deriven de esta también serán incorrectos, de manera que la seriedad para resolver el problema no se tomó en cuenta. En la vida del cristiano, por ejemplo, la Biblia debe ser la premisa básica. Puede que nos guste la obra de un escritor de esta época o una celebridad popular en los medios, pero estas obras no pueden reemplazar nuestro estándar. Hasta las obras de arte tienen un margen de error de unos 3 milímetros y si fuera algo ordinario ni siquiera podría acercarse al original. Los cristianos debemos regresar a lo esencial, es decir, a la palabra de Dios, porque allí es donde se encuentra la fuente de la vida. Los mentores de la Biblia no prometen que nos liberarán del sufrimiento de la vida. En ocasiones, las heridas funcionan como elementos que ablandan nuestro corazón, nos enseñan a tener compasión y a ser más humildes. Sin embargo, si no pasamos tiempo regularmente a los pies del Señor, terminaremos atravesando un sufrimiento innecesario. Esto se debe a que el tiempo devocional es lo que nos enseña la dirección correcta de nuestra vida. Así, si formamos la costumbre de sumergirnos todos los días en la Biblia, tendremos un sistema para encontrar el camino correcto. Tendríamos como un tipo de GPS. Una vez que el mecanismo está listo y comienza a coordinar con normalidad, sabrá cuál es el problema apenas surja y qué debe hacer para retomar el camino correcto antes de que sea imposible regresar. Por lo tanto, en cuanto peque, aférrese a la palabra de Dios y medite en esta. Ese momento se convertirá en el dispositivo GPS que nos indica con precisión dónde nos encontramos, usando el satélite sagrado. Esto nos enseñará cómo retomar el camino correcto. Meditar como Jesús. No tenemos tiempo de sobra para elegir un momento del día y sentarnos a los pies de Dios, porque cada día tenemos nuevos desafíos y deberes. A pesar de todo, no debemos descuidar el tiempo devocional, que es similar a las flexiones de la fe o a la escala de la fe. El tiempo devocional tiene que ser uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Por ende, no considere una carga este deber urgente y lo que será la llave de nuestra subsistencia. Debemos convertir el tiempo devocional en el gozo más grande de cada día y en una costumbre como lo hizo Jesús. Para él, meditar la palabra era un hábito y podemos ver en distintas partes de la Biblia que lo era. Salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Lucas 22. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Lucas 5. Así Jesús pasaba tiempo todos los días con el Padre del cielo y todos a su alrededor sabían que Jesús tenía ese hábito. ¿No sería extraño que si alguien preguntara, respondieran, ¿Jesús? Por supuesto que sé dónde está. Debe de estar meditando en algún lado de las montañas. Es un hábito que tiene y que lo cumple todos los días. Todos sabían que Jesús meditaba la palabra cada día. Su constancia era tal que todos sabían dónde y qué estaba haciendo. Seguramente esto debe haber hecho que confíen aún más en él. ¿Acaso al mencionar las características personales no deberíamos poder mencionar nunca me salto el tiempo devocional si somos cristianos? Es fácil alabar a Dios con los demás, pero si queremos conocer al Señor con más profundidad, debemos encontrarnos con Él personalmente. Es difícil escuchar la voz de Dios en medio de un entorno atarareado y lleno de gente. Por eso es importante pasar tiempo a solas con Él. En otras palabras, vaya a un lugar donde pueda estar solo para escuchar de verdad su palabra. Establezcamos el tiempo devocional como un hábito único como hijos de Dios. Jesús lo hacía. Ahora es tiempo de seguir sus pasos. Fin de el comentario de este hombre Cordeiro. Qué interesante, ¿no te parece, estimados amigos, familia?
Y bueno, de hecho, en especial, pues, la iglesia, ¿no? Hay muchos cristianos que no están leyendo la palabra. Hay muchos creyentes que no están tomando tiempo para meditar en la palabra. De hecho, tenemos una reunión cada viernes en nuestra iglesia, Amistad Roca Misantla, para meditar en lo que Dios nos habló en la semana a través del tiempo con Dios. Y solamente llegan 15 personas, 12, 14. Y tú te preguntas, ¿y dónde están los demás? Tú te preguntas eso. Porque en un domingo, por ejemplo, nos reunimos un poquito más de 120. Tal vez andemos en 110, 115, 120, entre todos. Y servidores voluntarios en Amistad Roca Misantla tenemos inscritos 65. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen al tiempo con Dios? ¿Por qué no vienen a meditar en la palabra con nosotros y poder escuchar lo que Dios les habló? Siempre me he dado cuenta que esta es una tarea complicada, ¿sí? Imagínate, tu servidor, te lo comparto. Yo nací en una iglesia donde el único día que no había reunión era el lunes. De ahí teníamos reuniones martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 3 reuniones, ¿sí? 6 de la mañana, 10:30 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, imagínate, en esa disciplina de instrucción crecí, ¿sí? Ahora nuestra iglesia es un poco menos. Congregacional nada más tenemos 2, domingo y miércoles. Sin embargo, tenemos estudio bíblico el viernes y hay reunión de grupos de conexión en la semana donde no van todos, ¿verdad? No están convocados todos. Las mujeres en unos días, los varones en otro. Entonces, es importante reflexionar sobre el hábito del devocional. Ojalá y esta lectura te bendiga, te anime y este tiempo con Dios te ayude. Si estás descuidando tu relación con Dios, entonces estás perdiendo contacto con Dios. Y sabes que cuando perdemos contacto con Dios, nos volvemos vulnerables. Y Satanás, que anda alrededor nuestro, se dará cuenta y no tardará en presentarte un ataque mortal y te puede derribar de donde Dios te ha puesto. Entonces imagínate qué delicado es esto. Yo te animo a que puedas perseverar en el tiempo con Dios. Si tú eres de las personas que es que yo no tengo dinero, yo no puedo comprar el TCD, me parece muy caro. Sí, he visto gente así y todo, pero ¿sabes qué? Cuando yo fui adolescente y joven, no tenía nada de dinero, ¿sí? De hecho, así era mi vida. Sin embargo, yo siempre llevaba mi libreta, llevaba mi lapicero y una Biblia que tenía, que me había ganado en un concurso. Y yo anotaba todo, anotaba muchas cosas. Si tú no tienes el tiempo con Dios, pero quieres ir el viernes a la meditación, tú puedes llevar tu libreta, tú puedes preguntar, oye, ¿qué lectura toca la siguiente semana? Tú puedes anotar en tu libreta y puedes leer en tu Biblia y puedes crecer. Yo creo que lo puedes hacer, solamente falta interés. Le preguntó un maestro a un grupo de alumnos, ¿qué se necesita para aprender a tocar guitarra? Y unos dijeron tiempo, otros dijeron una guitarra y un más dijo, se necesita anhelar aprender a tocar guitarra. Y esa es la respuesta correcta. Cuando tú anhelas algo, lo vas a conseguir, ¿sí? Dijo un poeta, lo anhelado a veces te hace luchar hasta trascender. Y es muy cierto. Que el Señor te bendiga y ojalá esta lectura que te he dado del tiempo con Dios te haya bendecido.